Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca en cada uno de nosotros, hermanos. Así, hermanos, qué bueno que le han cantado al Señor con alegría, pues así demandaba el salmista en aquel tiempo, diciéndole a la gente: cantad alegres a Dios. Habitantes, dijo él, de toda la tierra. Pero lamentablemente no todos le cantan al Señor hoy en día. Muchos cantándole a las mujeres y las mujeres cantándole a los hombres. Entonces, pero el Señor nos ha elegido a nosotros para que le cantemos. Y eso es lo que ustedes han hecho en este primer tiempo de este culto. Le han cantado al Señor con alegría. Entonces, hermanos, sean bienvenidos todos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ahora, hermanos, vamos a meditar todos juntos en la palabra del Señor, en un versículo o en unos dos versículos bien conocidos. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Vamos a leerlos, hermanos, estos dos versículos. La palabra del Señor dice que todo lo que se haga, Colosenses 3:17 está escrito, que todo lo que se haga, sea de palabra o de hecho, se haga todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y dice así, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué he leído yo estos dos versículos? Aquí, hermanos, un versículo, el versículo 19, pues hay mucha discusión acerca de este versículo. Hay muchas críticas. ¿Por qué nosotros, si está escrito de esa manera, no bautizamos de esa forma? Y muchos, aún en este tiempo, nos están ultrajando. Nos están diciendo que somos hijos del diablo, porque no obedecemos Mateo 28, 19. Oiga, por esa razón nos están maldiciendo, pero nosotros ya sabemos lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos en aquel tiempo cuando Él anduvo con ellos. Les dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye, dijo el Señor, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y dijo Él: y el que me desecha a mí, el que me desecha a mí, dijo el Señor, desecha al que me vio. Entonces, claramente dijo el Señor a sus discípulos: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Entonces, aquí vemos nosotros un escrito, Mateo 28, 19. Si usted observa desde el versículo 16, dice: pero los 11
discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde el Señor Jesús les había ordenado, oigan, ¿a quiénes se estaba refiriendo? Aquí el único que no estaba era Judas. Judas ya se había quitado la vida, porque fue el que entregó al Señor Jesús en manos de los pecadores, pero todo esto ya estaba la profecía que así iba a acontecer. Pero aquí habían 11 en este momento, porque cuando el Señor los comisiona, Él ya había resucitado. Aquí ya había resucitado el Señor Jesús. Así es. Vean lo que dice en el versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Oiga, pero algunos dudaban. ¿De cuál era la duda que tenían? No los 11. Aquí claramente dice que algunos, puede ser 2 o 3. Entonces, pero algunos dudaban. ¿Cuál era la duda que había en algunos? Ellos sabían que el Señor Jesús lo habían crucificado. Ellos sabían que lo habían clavado de las manos, de los pies, le rompieron el costado y lo sepultaron. O sea, le dieron muerte. Ellos bien sabían que ya al Señor Jesús lo habían sepultado. Pero el Señor Jesús, antes de que acontecieran todas esas cosas, ya les había dicho a sus discípulos que Él iba a resucitar al tercer día. Entonces, esa era la duda. La duda de ellos era que, ¿será el Señor Jesús? Así de esta manera, ¿verdad? Porque dice que se les apareció, estando ellos reunidos. Entonces, ¿será Él? La duda. El Señor ya les había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. Entonces, la duda de algunos era, ¿será Él? O sea, o en otras palabras, no cabía en la mente que ya siendo sepultado anduviera caminando. O sea, había duda en ellos que el Señor Jesús había resucitado. Entonces, les dijo Él, en el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, oiga, y Jesús se acercó y les habló diciendo, cuando lo vieron es que en uno se entró duda, ¿será Él? O sea, la duda era que Él si había resucitado, aunque Él ya les había dicho. Entonces, pero Él les dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Miren. Y está escrito en el 19 lo que acabamos de leer, y lo voy a volver a leer para que veamos. En el 19 dice, está escrito, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nosotros ahora sabemos si a los discípulos les dijo en el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Oiga, si en el 20 dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿a quiénes le iban a enseñar los discípulos? Perdón, los apóstoles.
a los discípulos. ¿A cuáles discípulos? A los que el Señor iba a añadir a la iglesia en sus predicaciones. Porque les estaba hablando antes que ellos comenzaran a predicar. Los estaba enviando, es cierto, a predicar. Pero aquí en este versículo hay algo que aconteció. Hay muchos que no han entendido o no se han dado cuenta que este versículo ya fue modificado, ya fue cambiado. Ese es el detalle que muchos desconocen. Que Mateo 28, 19 fue cambiado. Miren, en el siglo II fue cambiado, fue modificado. Esas palabras que han añadido, claro, la palabra dice que el que le quitara o le pusiera, sí, hay un castigo para aquel que le haya puesto o le haya quitado, pero los responsables son otros. Nosotros lo que hacemos es aclarar. Así es. Eso, aclarar. Los responsables que hicieron ese cambio, esos que le pusieron, le adulteraron, ellos sí tienen ese problema con Dios. Porque aquí dice que el que le quite y el que le ponga. Entonces, este versículo ya fue modificado. Por esa razón, nosotros vemos cuando el Señor Jesús le dice a sus 11 discípulos en el versículo 20. Les dice él, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí les dice en el 20 que ellos les iban a decir a los discípulos que guardaran todas las cosas que el Señor les había ordenado. Pero cuando dice todas las cosas, no menciona todas las cosas en este versículo. Pero vamos a hablar de una cosa nada más. Y en este caso vamos a hablar del bautismo. ¿Por qué no lo hacemos nosotros diciéndole a los hermanos cuando los llevamos a las aguas, se bautizan en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Vamos a aclararlo porque este versículo fue cambiado o modificado en el siglo II. Y hay archivos. En la Enciclopedia Británica, volumen 3, páginas 365 y 366, allí está, oiga lo que modificaron y quién lo hizo. Como les decía, ahí están los archivos. Pero sin necesidad de esos archivos, veamos nosotros a través de la palabra. ¿Por qué los apóstoles también no bautizaron de esa manera? No hay ningún versículo donde los apóstoles digan o que hayan bautizado a los que el Señor iba añadiendo a la iglesia, diciéndole: te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay ningún versículo que pueda alguien comprobarlo. Entonces, si el Señor les dijo: enséñeles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, veamos una cosa que es el bautismo. Porque hay muchas cosas que por medio de los apóstoles ordenó el Señor que lo debemos de cumplir para poder obtener
la vida eterna. Entonces, aquí en este momento, el Señor estaba con ellos ya resucitado. Ya resucitado. Pero veamos Hechos capítulo 1. Allá se les presentó Él, ya resucitado. Ahora veamos Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Una pregunta. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las potestades. Oiga, la potestad es que el Padre puso en su sola potestad. Pero, les dijo él, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder, les dijo él, autoridad, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos son testigos, los apóstoles los están testificando a nosotros aquí en El Salvador. Oiga, ellos son los testigos, porque ellos vieron al Señor, lo vieron que lo crucificaron, lo vieron ya resucitado, hay que en el tiempo de ellos lo quisieron ocultar. Aquellos guardias que estaban cuidando donde ya sepultaba al Señor, dice que le dieron dinero para que no contaran lo real. Lo sobornaron. Y dice que hasta este tiempo, así creen en aquellos lugares, que los discípulos se robaron el cuerpo. Ustedes digan que cuando nosotros dormimos y llegaron sus discípulos, se robaron el cuerpo. Ustedes no van a decir lo que vieron, porque ellos exactamente sabían, se dieron cuenta que se hizo presente. ¿Cuántos ángeles? Con vestidura, y dice que aquel resplandor, y es que estos guardias quedaron como muertos. Entonces, pero eso lo ocultaron en aquel tiempo, que había resucitado. Pero aquí les dijo, antes de irse: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y a dónde más? Hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuándo fue que ellos recibieron el Espíritu Santo? En el día del Pentecostés. Estaban reunidos en el aposento como 120. Ahí estaban los ¿cuántos? Ya estaban los 12. Ya estaban los 12. Ya Pedro había reunido la iglesia y les habló acerca de esta profecía, que era necesario que otro cubriera, oiga, aquella plaza que había dejado Judas. Dice que eligieron a 2 varones, a José y a Matías. Oraron por ellos
Le oraron al Señor Jesús. Señor, tú que conoces los corazones, elige a uno de ellos para que sea testigo tal como nosotros. Mire, ¿y quiénes eran ellos? Hombres que habían iniciado desde el tiempo del Señor Jesús, se anduvo con ellos, eran otros testigos. Vieron y oyeron. Vieron también y oyeron, ellos también, José y Matías. Eran hombres que no se habían retrocedido aún en las dificultades, anduvieron con ellos. Entonces, pero el Señor eligió ¿a quién? ¿A quién eligió? Oraron por José y por Matías. ¿Y quién quedó? Matías. Entonces se vuelven a hacer los 12. El Señor dejó 12. Entonces, pero veamos. Lo que la gente desconoce, que se asustan cuando nosotros bautizamos en el nombre de Jesús. Muchos los critican y dicen que nosotros no creemos en el Padre, solo creemos en el Hijo. Lo que sucede es que la mayoría no conoce quién es el Señor Jesús. Ese es el detalle. No han conocido quién es el Señor Jesús. Tal como cuando los discípulos también no le habían conocido, que solamente decían ellos: ¿qué hombre es este? Que los vientos y las aguas le obedecen, y andaban con él, pero no sabían quién era. Así está la mayoría hoy en día, y por eso los critican, que nosotros no creemos en el Padre, que creemos solamente en el Hijo. Entonces, desconocen ellos quién era el Señor Jesús. Si me conocieses a mi Padre. Oiga, desconocen quién es el Señor Jesús. Y por eso se asustan. Miren, pero nosotros sabemos que por la misericordia de Dios, Él nos ha permitido conocerle. Por eso a los discípulos primeramente, oiga bien, a los apóstoles. En Lucas 24:45 dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Y cuáles escrituras tenían los apóstoles? La ley de Moisés, los salmos y los ¿qué? Y los profetas. A través de todas esas escrituras se dieron cuenta ellos, pero cuando el Señor Jesús les abrió el entendimiento, mientras no le habían conocido. Hasta que Dios les abre el entendimiento, pudieron ver claramente de aquellas profecías de quien habían hablado los profetas, porque claramente dicen que el apóstol Pedro dijo: de este dan testimonio todos los profetas. Hechos 10:43. Dijo el apóstol Pedro: ¿de quién estaba hablando? Del Señor Jesús. Y por eso dijo: de este dan testimonio todos los profetas. No dijo algunos, todo es todos. Que todo aquel que en él creyere recibirán perdón de pecado por su nombre. Entonces ellos se dieron cuenta que de quién habían hablado los profetas hasta que Dios les abrió el entendimiento. Antes no sabían quién era él. Y aunque el Señor tuvo pláticas con él, allá en Juan 14:7 y 8, les dijo él en Juan 14:7: si me conocieseis, también a mi Padre conocería. Y les dijo él: y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cuando les habla de esa manera, aquellos hombres quedaron confundidos, porque lo veían solamente a él. Y él les dice: si me conocieran ustedes a mí, también conocerían a mi Padre. Si me conociesen, ¿bien? Entonces
¿Qué quiere decir? Y por eso surgió la pregunta de Felipe. Ellos se sintieron confundidos, porque les dijo él, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y él veía solamente a uno. Y les responde el Señor, tanto tiempo, la pregunta de Felipe fue, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Querían ver otro personaje. Ellos querían ver otro a la par de él, quizás otro más viejito. No, por eso el Señor le dice, por eso Felipe le dijo, muéstranos el Padre y nos basta. El Señor les contesta y le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a quién, al Padre. Nosotros sabemos que ahí estaba Dios manifestado en carne. Dios en Cristo. Ahí estaba, en aquel cuerpo. Entonces, lo que la gente desconoce es quién era el Señor Jesús. Y hay otro adulterio, otro que han hecho y que la mayoría también se asusta. La mayoría también se asusta cuando nosotros no leemos tal como está en el Antiguo Testamento, que en la Reina Valera dice Jehová. Ya adulteraron. Se asusta, es otro adulterio, o algo que el hombre ha compuesto. En el antiguo tiempo, o en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, allá aparecían nada más, porque dice que las escrituras hebreas carecían de vocales escritas, de vocales, pues. Y solo aquellas escrituras estaban, ¿cómo estaban escritas las escrituras? Los salmos, los profetas y ¿qué? La ley de Moisés, con consonantes nada más. No había vocales. Entonces, cuando inventaron un sistema de vocales escritos para el hebreo, el hombre fue que le puso a las 4 letras YH, WH, la E, la O y la A, y formaron la palabra Jehová. Mire, casi llega. Jehová. Y la gente desconoce, los lectores piensan, y bueno, no se dieron cuenta que eso lo introdujeron. Esa palabra Jehová no la conocieron los apóstoles. Miren, ni los apóstoles conocieron esa palabra Jehová. ¿Por qué? Porque dice que fue en 1518, después de Jesucristo, después que ya se había ido. Entonces, formaron esa palabra y la introdujeron en el Antiguo Testamento. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces la gente piensa que los profetas mencionaron la palabra Jehová sin darse cuenta. Y por eso hay quien que le dice, mire, y le comprueba y le dice a la gente, mire que dice Jehová de los ejércitos. Y aquí está escrito. Pero no se da cuenta que eso lo inventaron 1518 después de Jesucristo. Ningún profeta mencionó la palabra Jehová. Ninguno. Ninguno. Claramente dicen los apóstoles, de este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién hablaron los profetas? Del Señor Jesús. Es que el Señor Jesús es antes de Abraham, ¿o no? Así le dijeron. Así le dijeron a aquella gente, le dijeron a él. Le dijeron a él. Aquella gente que se burlaban del Señor Jesús porque no le conocieron tan bien. Ni siquiera tener 50 años y habla que ha visto a Abraham o a Abraham. ¿Y qué les dijo él?
de cierto os digo, antes que Abraham fuese, le dijo él, yo soy. Ahí estaba Dios manifestado en carne. Ahí estaba el Espíritu Santo manifestado en carne. Ahí estaba donde dice que en el principio el Espíritu se movía sobre las aguas. Ahí estaba manifestado como hombre. Entonces, lo que desconoce la gente, que es Jesús, se llama el Espíritu Santo. Eso, nosotros creemos en el Espíritu. Y la gente dice que no creemos en el Espíritu, que por eso nos bautizamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, nosotros conocemos cuál es el nombre ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, si el Señor le dijo a sus discípulos, y enseñándole todas las cosas que yo os he ordenado, les he mandado, ¿por qué los apóstoles no les enseñaron a los discípulos que el Señor iba añadiendo a través de su vocación? Pero quiero leer unos textos antes para continuar. Bueno, quiero leer siempre a continuación de Hechos 1, leí hasta el 8, voy a leer el 9 y 10. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, se fue alzado y le recibió una nube, que le ocultó de sus ojos. Los apóstoles vieron cuando el Señor iba para arriba. Oiga, los apóstoles vieron cuando el Señor iba para arriba y le ocultó una nube. Ya no lo pudieron ver. Cuando ya no lo pudieron ver, ellos se quedaron deseando seguirle viendo. Y dice en el 10, y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Una pregunta. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿sí? Así, oiga, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando él se va, aquellos varones con vestiduras blancas le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así como lo habéis visto ir, así mismo vendrá. Oiga, ¿y quién va a venir, hermanos? ¿A quién esperamos nosotros? Al Señor Jesús. Sí, ese. No esperamos a otro. Pero miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. Después vamos a continuar. Oigan lo que dice. Él dice que va a venir. Apocalipsis 1, 7 y 8. Dice aquí, en el 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el 8, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y
y el que ha de venir, el Todopoderoso. Oiga, hermanos, ¿quién va a venir? El Todopoderoso. El Todopoderoso. No puede haber dos poderosos. Solamente hay un Rey de reyes y Señor de señores. El Señor dijo: vosotros me llamáis maestro. Y decís bien porque lo soy. Oiga, me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy, dijo él. Entonces, ¿quién va a venir? El Señor Jesús. Aunque ahora hay escrituras sí, hay una escritura que hasta en el Nuevo Testamento, y aquí donde acabamos de leer, dice que Jehová va a venir. Más retorcido. Es la de los testigos de Jehová. ¿Va a venir dos entonces? No, nosotros esperamos al mismo que se fue, el que ascendió. Él viene por segunda vez. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en esta tierra. Él hizo el cielo, Él hizo todo lo que vemos. Entonces, Él mismo viene a este lugar, viene a traer, pero la diferencia es aquí. Veamos Hebreos capítulo 9, después vamos a continuar, Hebreos 9, 28, o el 27 también. Hebreos 9, 27 y 28. Y dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez, y después el juicio. Ahora bien, el 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá ese por segunda vez, sin relación, dice, con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Quién va a venir por segunda vez? El Señor Jesús, para salvar, dice, a los que le esperan. Viene el Señor Jesús. Entonces, a los apóstoles se les encargó que les enseñaran a los discípulos que el Señor iba a añadir a través de sus predicaciones, que guardaran todas las cosas, pero el bautismo es una cosa, porque hay mucho que cumplir, hay mucho que obedecer, y a través de los apóstoles el Señor lo ha dicho. Pero veamos, a nosotros se nos señala que por qué nos bautizamos de esa manera, pero ¿por qué no lo hacemos? Primeramente porque no hay un registro que los apóstoles hayan bautizado a uno siquiera de esa forma, porque nos damos cuenta que el versículo Mateo 28, 19 fue cambiado, fue modificado. Ahora quiero ver unos textos. Veamos unos textos. Juan 17, 20. Aquí el Señor Jesús, cuando estuvo manifestado en carne, oró por sus discípulos. Oiga, el Señor Jesús oró por sus discípulos. Y oiga qué hermoso, hermano, lo que acontece en esta oración. En el 20 lo declara. Dice así: mas no ruego solamente por estos, por tus discípulos que estaban ahí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor
los discípulos que estaban con él, sino, miren, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oiga, hermano, entonces el Señor ya ha orado por nosotros, porque hemos creído en Él, por la vocación de ¿quiénes? De los apóstoles. Los escritos de los apóstoles están vigentes. El que los oiga y los ponga por obra, el que los crea. Pero hay quien que dice, yo no le creo a Pedro. Así se expresa. Yo no le creo a Pedro, le creo a Jesús. Y se dirigen a Mateo 28 y 9 sin saber que el Señor Jesús no habló de esa manera. Él no dijo esas palabras. Él no dijo bautizándonos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. No dijo esas palabras. Esas palabras son añadidas. Entonces, Él ya oró por nosotros y por los que van a seguir creyendo. ¿En quién? En el Señor Jesús. Oiga, claramente les dijo el Señor en Lucas 24:47, después que les abrió el entendimiento en el 45 que dice ahí. En el 47, Él les dijo, allí estaba platicando con ellos, Él les dijo, y que se predique el arrepentimiento, oiga, que se predique en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando ¿a dónde? En Jerusalén. Y vosotros, les dijo Él, sois testigos de estas cosas. Por esa razón, los apóstoles comenzaron a predicar en Jerusalén. Después que fueron llenos del Espíritu Santo, cuando el Señor claramente les había dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, así está escrito en Lucas también. Lucas, es bueno que lo note, es bueno que lo lea, para que también, hermanos, Lucas, lo que les acabo de decir, 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Mira, hermano, allá en Mateo 28:9 no decía bautizándoles en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, no decía así. Ahí decía, o hay escritos que nos están mostrando hoy en día, que no decía Padre y Espíritu Santo, sino que decía en mi nombre, bautizándolos en mi nombre, en Mateo 28:9 también. Pero como ya lo cambiaron para apoyar la Trinidad, ese fue el objetivo. Ese fue el objetivo. Pero Dios no son tres, Él es uno, y uno su nombre. Entonces, aquí vemos nosotros que el Señor les dijo en Lucas 24:47 a los mismos discípulos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, no dice solo en un lugar. Mire, comenzando en Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahí comenzó la iglesia primitiva, los apóstoles, a los que eligió el Señor y les ordenó y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Pero ¿a quién le íbamos a creer? A ellos, hermanos, a ellos. Y dije uno, yo no le creo a Pedro, porque Pedro ordena ya en Hechos 2:38 que se bauticen en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, no le creo a Pedro. Desde el momento que no quieren obedecer el bautismo que los apóstoles han ordenado, están fuera. Y si no, oiga, y si no son humildes en aceptar lo que los apóstoles ordenen que se haga, la palabra misma, y son condenados. ¿Por qué? Porque no le quieren creer a lo que el Señor eligió para predicarle a todo el mundo. Los apóstoles no bautizaron a nadie diciéndole, te bautizo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, a ninguno. Bautizaron a gentiles también. Pero hay otros que dicen, por defender la mentira, hay otros que dicen, no, el bautismo en el nombre de Jesús solamente era para los judíos. No. El Señor hizo de Israel y del pueblo gentil uno. Para Israel tiene que bautizarse en el nombre de Jesús, y muchos israelitas creyeron en aquel tiempo. Y para los gentiles también. Dios llamó a gentiles, y el primero fue Cornelio, que está aquí plasmada esa escritura. Cornelio era un hombre gentil, el cual Dios tuvo que tratar con Pedro a través de una visión que le mostró el Señor, un lienzo atado de las 4 puntas, y le mostró en aquel lienzo que venían animales cuadrúpedos, animales reptiles, o sea, en otras palabras, animales inmundos, que representaban los gentiles. Éramos inmundos. Pero el Señor elige gentiles para su nombre. Elige el Señor. Y el primero que llama fue a Cornelio, a su familia y a los amigos íntimos que habían en ese lugar. Y ahí dice que el apóstol Pedro, como el Señor le dijo, y eso lo quiero leer también porque estamos viendo que los apóstoles son los indicados para elegir o para enseñar o para instruir a todos aquellos que el Señor va añadiendo a la iglesia. Desde el tiempo en Jerusalén, en la primera predicación que el apóstol Pedro hizo en aquel tiempo. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 6. Nosotros ya sabemos de qué está tratándose en esta lectura. Aquí fue como Dios se le aparece por medio de una visión o le habla a Cornelio. Pero después que lo voy a leer para que lo entendamos mejor. Dice así, del 1 al 6, Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9, 3 de la tarde, del día que del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre
Pedro, el 6. Posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. El apóstol Pedro, Dios lo elige y ordena que fuera a evangelizar a Cornelio. Llega a los 4 días a donde él estaba y dice que Cornelio salió y se le postró, pero para él le dijo: no lo hagas, le dijo: no, yo soy hombre igual que tú, levántate, no tienes por qué arrodillarte delante de mí. Y él le dijo: ustedes bien saben que es abominable de que un judío entre en casa de un gentil. ¿Qué era abominable? Un judío entrar a la casa de un gentil. O sea, el gentil era inmundo ante los ojos de Dios por lo que practicaba. Entonces, pero Dios me ha mostrado, mire, que a ningún hombre llame inmundo o común, porque en la visión el Señor le había dicho: Pedro, mata y come, cuando le mostró aquellos animales inmundos. Y él le dijo: no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado por mi boca. Y claro, se refería a los animales, a los peces sin escamas, a los conejos, a los puches, a los animales inmundos que el Señor le había prohibido. Pero él estaba hablando acerca de los gentiles. Pero más que todo el Señor, él le dice: no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado por mí. Y le dijo el Señor: no llames inmundo o común a lo que yo he limpiado. El Señor dice que, Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios vino a hacer el sacrificio para todo el mundo. Entonces, pero lamentablemente no todo el mundo quiere creer. Ese es el detalle. Por eso les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, mucha gente no quiere creer a la verdad. ¿Bien? Pero el Señor dijo: yo he enviado un espíritu de engaño para el que no crea la mentira, para el que no crea la verdad, crea la mentira. Al fin sea condenado. Entonces, ¿qué quiere decir? Predicando la mentira y se está predicando la verdad. Pero en este tiempo se han aumentado maestros, enseñadores a nivel mundial. Y la gente misma elige a los maestros que les hablen lo que a ellos les gusta. Ese es el detalle. Y el que les habla de la verdadera doctrina no le gusta, porque esta doctrina de los apóstoles así lo estrecha uno, ¿ve? La doctrina de los apóstoles. O sea, en otras palabras, difícil de ponerla por obra, pero no imposible. Cuando Dios lo llama a uno, no es uno, sino que Dios hace la obra en uno. Pero muchos cierran su corazón y siguen creyendo a la mentira y no quieren creer a la verdad, que es la que los apóstoles han dejado escrito en este lugar. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos a través de la palabra que los apóstoles, en todos aquellos que bautizaron, le habló a Cornelio, que era gentil, ni había terminado de explicarle lo que el Señor, oiga, cuando dice que se derramó el Espíritu Santo sobre Cornelio y toda su familia, los de casa y los amigos íntimos que recibieron aquel discurso por medio del apóstol Pedro, oiga, y con Pedro, el apóstol Pedro, habían llegado 6 hombres de la circuncisión, el cual les preguntó: ¿puede alguno acaso impedir? Les preguntó todavía. Y ellos se quedaron quietos, no dijeron nada. Entonces dice que les mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús.
48. ¿Sí? Felipe en Samaria iba predicando el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Y el nombre de él, el Evangelio del Reino, dice, y el nombre de Jesucristo. Dice que creyeron hombres y mujeres, se bautizaban hombres y mujeres, pero ¿cómo se bautizaban? Hechos capítulo 8, versículo 12 en adelante. Dice que se bautizaban hombres y mujeres. Dice que al darse cuenta los apóstoles que habían quedado allá en Jerusalén, allá, dice que enviaron a Pedro y a Juan para que impusiesen las manos sobre aquellos que solamente habían sido bautizados. No había descendido el Espíritu Santo sobre ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre ¿de quién? De Jesús, del Señor Jesús. Entonces, no hay ningún registro que los apóstoles hayan bautizado en 3 palabritas. En otras palabras, Padre no es nombre, Hijo no es nombre, ¿bien? Espíritu Santo no es nombre. El nombre del Espíritu Santo sí es Jesús. Entonces, nosotros seguimos tal como los apóstoles ordenaron, porque así les dijo el Señor en el 20, Mateo 18:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Una de todas las cosas es el bautismo en el nombre de Jesús. Y lo seguiremos haciendo, y le seguiremos diciendo a la gente que solamente en el nombre del Señor Jesús hay perdón de pecados. Así es. Pero el hermano y la hermana que quiera ir a las aguas y que se va a invocar el nombre, tiene que ir arrepentido y convertido. Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Bien? O sea, el hombre y la mujer tienen que ir arrepentidos y convertidos. Tienen que verse despojados del viejo hombre. Entonces, hermanos, el tiempo es corto, pero nosotros tenemos testimonios escritos a qué basarnos, pero ninguno puede decir, mire, aquí bautizaron en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ni tampoco el Señor Jesús ordenó a sus discípulos diciéndole de esta manera, sino que Mateo 28:19 fue cambiado, modificado en el siglo II. Y esto muchos lo desconocen, por eso ellos siguen bautizándose de esa manera. Cuando les dicen, te bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces allí no invocan nombre. Por esa razón, los pecados allí están. Oigan, los pecados ahí están. Y así está muriendo mucha gente bautizada de esa manera, creyendo que van a ser salvos, que van a resucitar en aquel día, pero lamentablemente cayeron en las manos de los engañadores. Juan claramente alertó a la iglesia en aquel tiempo y escribe la primera carta en el capítulo 4, versículo 1, le dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. ¿Ha visto algún espíritu predicar usted? Un espíritu no se puede ver, pero el espíritu está dentro del hombre. Está predicando, ese espíritu de error está usando a un hombre, está usando a una mujer, le agarra la boca y habla, utilizando la boca de ellos. Entonces, ¿de qué manera se puede probar un espíritu? Por eso dijo él, amados, no creáis a todo espíritu. En otra versión dice, no creáis a todo hombre que dice ser inspirado por Dios. Pruébenlo si es de Dios. Nosotros fácilmente, por la misericordia de Dios, probamos los espíritus. Con solo oírlos hablar sabemos que no es de Dios. Sin dejar que lo probemos, dejar que le hagamos una pregunta. Con solo oírlos hablar ya sabemos que no es de Dios. Aquel que está predicando, aquel que tiene grandes multitudes de gente. Y si no es de Dios él,
tampoco los que él lleva son de Dios, porque llevan la misma doctrina, la misma enseñanza. Más, dice, la iglesia primitiva, los que el Señor añadió al principio, como 3,000, dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Sigamos nosotros perseverando en la doctrina de los apóstoles. Si vamos perseverando, la vamos poniendo por obra, vamos a ser salvos. Así es. De lo contrario, tampoco, aunque hayamos sido bautizados en el nombre de Jesús, pero si no la ponemos por obra, no la vivimos, porque no solamente es el bautismo solamente es para el perdón de pecados, pero de ahí hay que cuidarse. En santidad. Hebreos 10:26 que dice: si pecaran voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por nuestros pecados. ¿Qué viene entonces? Una horrenda expectación de por de fuego. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que en esta enseñanza de los apóstoles hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Lo habla Juan en la primera carta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sigamos nosotros anunciando las verdades de los apóstoles. Así es. Sigamos diciéndole a la gente que así como ha sido bautizada, ahí los pecados ahí están. Retenidos Ahí están retenidos. solo en su nombre. Pero las que les han enseñado, hermanos, a ellos y les han dicho, no, usted está bien así. ¿Por qué? Porque en Efesios, ¿qué? 4:5, ¿qué dice? Un Señor, una fe y un bautismo. Usted ya me puede bautizar. No. Y yo les digo a la gente que me han salido con esa defensa. No me dicen, un Señor, una fe y un bautismo. Un bautismo, ya no puedo, pero. Y yo les pregunto, ¿y quién dijo esas palabras? No saben. Imagínense, hermano, se han bautizado porque les han dicho, nada más desconociendo la verdad. ¿Y quién dijo esas palabras? Les digo yo a ellos, no saben. Las dijo el apóstol Pablo. Les digo yo. Ahora dígame usted, ¿cómo fue bautizado el apóstol Pablo? No sabe. Es necesario instruir a la gente. El apóstol Pablo fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Así le dijo Ananías. Invocando su nombre. Así le dijo Ananías. Cuando el apóstol Pablo relata su conversión en el capítulo ¿qué? De los Hechos 22, él relata su conversión y dice que le dijo a Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ananías estaba hablando del Señor Jesús. Claramente le dijo, el Señor Jesús que se te apareció por el camino, cuando iba a Damasco. Ya claro. Él le dijo, ahora pues, porque te detienes, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, hermanos, estamos bien bautizados. Y hay que seguir diciendo a la gente que todos aquellos que han sido bautizados y les dijeron, te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, los han engañado. Los apóstoles no hicieron ningún bautismo de esta manera y no hay ninguno en este registro. No hay ninguno. Por el cual cayeron en las manos de los engañadores, pero ahora tienen la oportunidad de bautizarse tal como la Escritura nos está diciendo. En otras palabras, tal como los apóstoles ordenan. Está la oportunidad para todos aquellos que han sido bautizados en 3 palabras. Pero si creen a lo que se está explicando, el Señor Jesús les bendiga a todos.